Hay una realidad que vivimos todos los días, menos algunos que padecen insomnio grave y pertinaz. Pasamos unas horas de nuestro día despiertos y otras horas de nuestro día dormidos. Pero ¿en qué se diferencia nuestro cerebro cuando estamos de una manera o de otra? ¿Qué mecanismos suceden en el mismo cuando pasamos del sueño a la vigilia o de la vigilia al sueño? ¿Qué hace que necesitemos dormir? ¿Qué pasa cuando no podemos dormir? ¿Cómo podemos intentar dormir mejor? Intentaremos darles las respuestas en el siguiente vídeo. Mientras la Tierra alterna entre la luz y la oscuridad, todas las criaturas vivas combinan diariamente sus ciclos de sueño con los de actividad. Los ritmos físicos de la naturaleza, el amanecer, el anochecer, el mes lunar, las estaciones del año, son paralelos a nuestros ritmos biológicos internos. Las plantas también experimentan sus ciclos temporales cada 24 horas. El ritmo circadiano, del latín circadies, un día aproximadamente. El ciclo diario de actividad y reposo están claramente reflejados en cada una de las funciones biológicas. La temperatura del cuerpo, la presión arterial, el pulso, el nivel de azúcar en la sangre, los niveles hormonales, todos fluctúan sistemáticamente durante el transcurso de 24 horas. Estos cambios internos se manifiestan a través de los cambios en nuestro nivel de energía, ánimo y rendimiento. Consecuentemente, en cada uno de nosotros hay un reloj biológico muy preciso que no solo regula nuestros procesos internos, sino que activa y desactiva nuestro contacto consciente con el mundo. La conciencia humana, nuestra conciencia del mundo y de nuestra existencia, es un proceso que sufre cambios continuos. Fluye y refluye inexorablemente como la marea. Cada día experimentamos diversos estados alternantes de conciencia. Desde percepciones estando lúcidos, fantasías cuando soñamos despiertos, los ensueños a punto de caer dormidos, conocido como estado hipnogogógico, hasta dormir y soñar. Sin conciencia no sobreviviríamos, por lo menos no por mucho tiempo. Ignoraríamos el mundo exterior. La mente, para estar activa, construye una serie de anteproyectos de trabajo que extrae del entorno. Estos incluyen unas perspectivas sensatas, pistas y predicciones de todo lo que es posible que encontremos en el exterior. La consciencia nos permite leer estos anteproyectos y actuar de acuerdo con ellos y sus alteraciones. Igualmente nos ayuda a orientar nuestro comportamiento de forma flexible y adaptable hacia nuestros objetivos deseados y nos ayuda a apartarlo de los no deseados. La parte consciente de nuestro cerebro en la corteza cerebral también actúa de decorador interior. Nos indica qué cosas de las que alcanza nuestro cerebro deben estar emparejadas y cómo deben ajustarse en nuestro pensamiento. Es decir, establece un orden en los propósitos y acontecimientos que experimentamos. Esta parte consciente también desempeña el papel de dramaturgo. Lucha para encontrar un significado coherente a una historia y ordena sus elementos de forma que le otorgue cierto sentido. Generalmente, solo somos conscientes de una pequeña parte de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, gran parte de lo que percibimos, conocemos y realizamos no está constreñido por los estrechos límites de la consciencia. Estas transformaciones constantes también tienen lugar a niveles no conscientes. La mayoría del mantenimiento fisiológico de nuestro cuerpo se realiza de una forma automática, o sea, no hemos de pensar acerca de respirar, o para que nuestra sangre fluya, o para hacer la digestión, a no ser que algo no funcione bien. El nivel más bajo de los procesos de nuestra percepción sensorial es, en su mayor parte, no consciente. Calcular distancias y tamaños de objetos, distinguir las formas, los relieves y un largo etcétera.
Nuestro cerebro está continuamente realizando cálculos muy complicados, que son imprescindibles para nuestra supervivencia y que, sin embargo, nunca somos conscientes de ello. Nos damos cuenta únicamente de los resultados finales. Las habilidades que hemos aprendido y que se han convertido en rutinarias y automáticas requieren un nivel mínimo de consciencia para ser realizadas. Esta rutinización permite a nuestra consciencia ocuparse de todo lo que es más o menos predecible, es decir, de todo lo que no constituye una pieza estable dentro de nuestra mente. Dado que nuestra consciencia trabaja a este nivel superior, se encarga de muchas cosas. Filtra el bombardeo constante de estimulación sensorial y lo reduce a dos categorías: lo perceptible e irrelevante y lo irrelevante e ignorado. Sin la ayuda de este filtro, nos encontraríamos abrumados por la abundancia de información sensorial. La consciencia también otorga la capacidad a nuestros procesos mentales de analizar, comparar e interpretar todo lo que seleccionamos de nuestro flujo de experiencias. Y también nos permite responder de una forma flexible a estas experiencias, integrando los elementos que conocemos del pasado, lo que percibimos en el presente y lo que anticipamos del futuro. Por último, la consciencia nos ayuda a reconocer nuestra condición mortal gracias al conocimiento que poseemos del pasado, del presente y del futuro. Una cualidad, si así podemos llamarla, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Quizá piensen que la consciencia ha constituido algo fundamental y primordial para los psicólogos a lo largo de toda la historia de la ciencia, pero en realidad el interés científico por este fenómeno ha aumentado y disminuido al igual que lo hace nuestra consciencia diariamente. Y es aquí donde basamos uno de los temas principales en la historia de la psicología. A finales del siglo XIX, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt analizó los pensamientos conscientes y sentimientos de los humanos con la esperanza de descubrir la estructura subyacente de la mente humana. Edward Titchener prosiguió con el trabajo de Wundt en los Estados Unidos. Él también creía que la psicología debía preocuparse de lo que hay en nuestra mente en lugar de cómo y por qué algo penetra en ella. Esta rama de la psicología es conocida como estructuralismo. William James, en el otro extremo del debate, discrepaba al considerar la consciencia algo esencial para nuestra adaptación al entorno. Según él, la consciencia debía ser analizada en base a su función, de donde deriva el funcionalismo, y no en base a su contenido. En otras palabras, lo que la consciencia hace por nosotros. Según James, la primera característica de la consciencia es que ésta es única y personal en cada individuo. Está constantemente sufriendo cambios. Es selectiva, pues escoge del entorno lo que es más relevante para una mejor adaptación del individuo. Sin embargo, en 1920, el famoso conductista John B. Watson afirmó que la consciencia era científicamente un concepto sin valor. Según él, solo la conducta externa puede ser observada y estudiada. No se volvió a hablar de la consciencia hasta finales de los años 50, momento en el que una nueva rama de la psicología se interesó por ella: los psicólogos cognitivos. Actualmente los psicólogos estudian la consciencia de maneras muy distintas. Uno de sus planteamientos más interesantes es el de cómo y por qué prestamos atención a ciertas cosas y no a otras. La atención es un puente por donde viaja la información que proviene del mundo exterior y accede al mundo subjetivo de la consciencia. La atención es un estado de concentración de la consciencia. Todo lo que es objeto de nuestra atención es elaborado y transformado desde simples signos sensoriales, extraídos del mundo exterior en percepciones, pensamientos y experiencias. Es una atención que actúa de filtro selectivo y que rechaza una buena parte de los estímulos que nos bombardean sin cesar. Reduce la confusión y evita que acumulemos una sobrecarga sensorial. El psicólogo británico Donald Broadbent nos ha mostrado cómo actúa la atención mediante un experimento simple e ingenioso. Un grupo de personas se coloca unos auriculares. Han de prestar atención a una de las dos historias que alguien les está contando simultáneamente por cada oído.
Posteriormente, se comprueba que no son capaces de recordar absolutamente nada de la historia que oían por el auricular al que no atendían. Por lo tanto, la atención posee una capacidad limitada. La atención es además un filtro selectivo. Si la información del auricular al que no atienden contiene sus nombres propios o alguna referencia personal, lo captan y lo recuerdan. Todos sabemos que a veces resulta difícil prestar atención a algo, como por ejemplo el estudiante que debe aprender una aburrida lección. Su mente desvaría, los pensamientos irrelevantes emergen a la superficie y surgen imágenes de situaciones pasadas extraídas del presente. Cuando esto ocurre, usted está en la bruma de un ensueño. Nathan steps to the plate. He's 0 for 4 so far. It's been a rough day. Los ensueños revelan otro rasgo único de la mente, la habilidad de crear realidades personales propias desconectadas del mundo externo. En contra de la creencia popular, los ensueños son casi siempre positivos para nosotros. Nos ayudan a superar el aburrimiento, a afrontar los problemas y a mostrarnos más creativos. Mantienen nuestra mente activa y dotan de efectividad al funcionamiento de nuestros cerebros, operando eficientemente cuando están infraestimulados. Por otro lado, dormir nos ayuda a reducir la estimulación. De hecho, durante muchos años, los psicólogos no mostraron especial interés en el sueño, pues no parecía ocurrir nada aparte de la aparición de sueños eventuales. A pesar de que dormimos durante más de un tercio de nuestra vida, sabíamos poco de ello hasta 1937, año en que se dio el siguiente descubrimiento. Se descubrió que el cerebro se halla más activo durante el sueño de lo que se creía previamente. Las ondas cerebrales alteran su forma en la frontera del sueño y no cesan de manifestar cambios sistemáticos a lo largo del ciclo completo del sueño. El psiquiatra Ernest Harman, de la Universidad de Tufts, es un experto en el sueño. El sueño cumple una función renovadora. Es más, quizá dos funciones renovadoras. Una que concierne a la síntesis de las proteínas, proceso que responde a las necesidades del cuerpo, y otra que se refiere a la restauración de los procesos cerebrales, algo que nuestras funciones más superiores necesitan. La segunda función es la más interesante. Esta función implica juntar el material reciente del día anterior con el material más antiguo. Se trata de hacer conexiones dentro del cerebro. Creo que el mejor ejemplo lo ilustró Shakespeare cuando dijo: el sueño remienda la manga deshilachada de los problemas. Es decir, podéis imaginar de qué se trata la manga de problemas. Es el material dilucidado, algo nuevo que habéis aprendido del día anterior. Por la noche no acaba de encajar bien, tiene cabos sueltos. A la mañana siguiente el sueño ha cumplido su cometido, ha bordado y remendado todo, y si estáis en buena forma, la manga ha sido restaurada para usarla al día siguiente. Gracias a la tecnología electroencefalográfica o EEG, las corrientes eléctricas del encéfalo detectadas por los sensores que se adaptan al cuero cabelludo y al rostro, los investigadores desde el comienzo de los años 50 han podido realizar sesiones nocturnas de observación a adultos durante el sueño. Han descubierto modelos constantes de ondas cerebrales que se dan durante los ciclos previsibles en casi todos los seres humanos. Al comparar estas ondas cerebrales con los movimientos rápidos del ojo del sujeto dormido, conocido por REM, aparece una clara relación entre ambos fenómenos. Los episodios repetidos del sueño van acompañados de cambios muy rápidos e irregulares de bajo voltaje en el cerebro. Cuando se despiertan los sujetos durante las fases REM, que se dan cada 90 minutos a lo largo de la noche, la mayoría informan que están soñando. Este es un diagrama de una noche de sueño típica de un joven adulto que duerme plácidamente. Siguiendo esta línea, vemos que antes de despertar a una persona, ésta entra en una fase cada vez más profunda de sueño no REM, que se traduce en ondas cerebrales muy lentas en el electroencefalograma. Después, pasados 90 minutos, llega el periodo onírico, el REM de mucha actividad. Este tiene lugar 4 o 5 veces durante la noche. Generalmente también se dan 1 o 2 despertares en una noche,
Este, aunque nos sorprenda, es el proceso común que todos los humanos manifestamos a lo largo de una noche de sueño. Tanto si recordamos 200 sueños al año, como les ocurre a algunos, como si no recordamos ninguno, en todos los seres humanos se manifiesta este mismo modelo. Por lo tanto, es posible obtener un índice científico preciso de una fase onírica, experiencia que tenemos normalmente unas 2 horas y media cada noche. Pero, ¿qué significan los sueños? Desde el principio de la historia, los sueños han sido analizados como predicciones del futuro o también como una intervención de los espíritus de la muerte. Pero fue Sigmund Freud quien elevó los sueños en un pedestal único de la psicología. Los sueños eran significativos, decía Freud, porque revelaban la presencia de los secretos más profundos que la parte inconsciente de la mente trataba de ocultar detrás de su conocimiento consciente. Esta es la consulta de Freud en Viena, donde analizaba los sueños de sus pacientes mientras se tumbaban en este sofá. Desempeñando el papel de una especie de arqueólogo de la mente, Freud intentaba desenterrar las asociaciones ocultas y los sentidos simbólicos de estos sueños que él creía que eran miedos y deseos inconscientes ocultos, muchos de ellos de tipo sexual. Actualmente existe otra teoría que propone que los sueños tienen su origen no en los deseos inconscientes, sino en una descarga espontánea de explosiones fortuitas de impulsos eléctricos en lo más profundo de nuestro tronco cerebral. Una nueva teoría, muy controvertida, ha sido propuesta por Robert McCarley de la Universidad Médica de Harvard y su compañero Allen Hobson. Es como si dentro de la parte más primitiva de nuestro cerebro, conocida por el tronco cerebral, tuviéramos un sistema de activación automática que se activa cada 90 minutos y dura unos 30 minutos, proceso durante el cual se produce esta serie estructurada de activaciones y el sujeto que sueña las va hilvanando una por una. Aunque creemos que el significado se construye dentro del propio sueño, es decir, no forma parte intrínseca del sueño en sí mismo. McCarley y Hobson han denominado este concepto como teoría de la síntesis de activación. Durante el sueño, una parte del cerebro llamada pons transmite descargas eléctricas al cerebro frontal. Estas descargas son las que se conocen por activaciones. Después, el sujeto que sueña trata de proporcionarle un sentido creando un hilo conductor de la historia. A esto le llaman la síntesis. En otras palabras, el cerebro se encarga de proporcionar un orden al caos. El cerebro es un órgano maravilloso y una de sus tareas preferidas es la de intentar organizar y dar un sentido a las cosas, aunque éstas carezcan de significado. Y esta es la forma en que está construido nuestro cerebro. En cierto sentido, estamos más o menos obligados a intentar formar un cuadro coherente del mundo. McCarley ha medido los impulsos eléctricos cerebrales durante el sueño. Él manifiesta que solo actúan cuando se trata de conservar el cuerpo y almacenar la memoria, y no por el mero hecho de estar soñando. ¿Por qué respiramos? No lo hacemos por una razón en concreto, solo para seguir viviendo. ¿Por qué fluye la sangre por el cerebro? No hay un motivo especial, únicamente porque de esta forma el cerebro sigue activo y vivo. Creo que soñar durmiendo, el sueño REM, es algo parecido. La fase REM no es exclusiva de los seres humanos, sino que la experimenta todo el reino de los mamíferos. Incluso está presente en alguna especie de las aves. Por lo tanto, es algo que compartimos como fruto de una herencia biológica común que se remonta a millones de años. Quizás es difícil imaginar que las ardillas sueñan como un medio para crear un sentido interno. Tienen fase REM, aunque cuesta imaginar que éstas tengan su origen en un proceso psicológico. Con todo, una de las pruebas de que la fase REM, o sea, este estado biológico relacionado con el soñar algo construido en el interior del cerebro, se basa en que proviene de nuestra historia personal. Cuando nacemos empleamos más de la mitad de nuestro tiempo soñando. Es esencial para el cerebro. Creemos que las fases REM proporcionan una fuente interna de activación al cerebro que facilita su evolución y desarrollo. Por lo tanto, está presente en los niños, quienes no poseen un aparato psicológico totalmente desarrollado y que además probablemente no tienen muchas estructuras psicológicas complejas, pero sueñan mucho incluso antes de nacer.
La teoría de Hobson-McCarley sobre los sueños es todavía muy controvertida. De hecho, un artículo que publicado en la Revista Americana de Psiquiatría provocó más cartas al editor que ningún otro artículo publicado hasta ese momento. Sin embargo, existe un punto medio entre su teoría, que afirma que los sueños son totalmente fisiológicos en su origen, y la de Freud, de que son siempre psicológicos. Esta visión intermedia partiría de la capacidad del cerebro para crear una idea sobre el mundo exterior basada en la información que el entorno nos facilita. Esta construcción o modelo del mundo, formada por la corteza cerebral, es la que informa nuestras creencias y dirige nuestras acciones. Durante el sueño, desconectamos de prácticamente toda la información del mundo exterior. En consecuencia, el único mundo que nuestro cerebro constantemente activo es capaz de construir es el que yace en su interior. Es decir, los recuerdos almacenados, las preocupaciones recientes, los sentimientos de dolor, las esperanzas, todos capaces de activarse mediante los impulsos eléctricos que descarga el cerebro en su interior. En otras palabras, los sueños consisten en la interacción entre el desencadenamiento fisiológico de las ondas cerebrales y el funcionamiento psicológico de las partes imaginativas y explicativas de la mente. Stephen LaBerge, de la Universidad de Stanford, ha analizado esta interacción entre la mente y el cuerpo mediante una serie de sugestivos experimentos realizados durante las fases del sueño. En los experimentos que hemos realizado hemos encontrado coincidencias sorprendentes entre lo que uno realiza en un estado de sueño y lo que le ocurre a su cuerpo y a su cerebro. Si uno sueña que está haciendo algo, el cerebro reacciona como si realmente lo estuviera haciendo. Afortunadamente, existen ciertas limitaciones en el espectro de las reacciones fisiológicas. Algunas investigaciones sobre los sueños de tipo sexual muestran que el sujeto, durante el estado de sueño, dobla su ritmo de respiración, pero la tasa cardíaca solo aumenta en 5 o 10 latidos por minuto. La tasa cardíaca se mantiene durante la fase REM gracias a la fuerte pareja de activaciones del sistema simpático y mecanismos de activación del sistema nervioso. Por lo tanto, existen algunos componentes de seguridad que impiden que el sueño se represente. Asimismo, durante la fase REM, los músculos normalmente están paralizados. Si sueñas que corres, el cerebro envía los mismos estímulos a tus músculos como si realmente estuvieras corriendo, excepto que gracias a la parte del cerebro que impide que el sueño se represente, las piernas solo reciben una serie de sacudidas repentinas. El cerebro es el nivel en el cual se producen los cambios más sorprendentes, lo que quiere decir que si uno sueña que cuenta o que canta, se activan las mismas zonas que se activarían si uno estuviera cantando y contando en la realidad. La investigación que se ha llevado a cabo en el laboratorio de LaBerge también abarca la relación entre la mente y el sueño en sí mismo, concretamente en el estado onírico conocido por los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es aquel que ocurre en el momento que eres consciente de que estás soñando, es decir, que todo lo que sueñas está inventado por ti mismo, que reside en tu propia mente y que consecuentemente puedes hacer lo que quieras con él. ¿Estás despierta? Sí, ¿Qué te ha ocurrido? estaba soñando. Iba en coche y de repente he sentido el sol sobre mis ojos. Pero casi al instante sabía que no era el sol, sino la luz. Sabía que estaba soñando y entonces he decidido salir volando por la ventana del coche. Los sujetos, cuando experimentaban un sueño lúcido, debían avisar a LaBerge mediante un movimiento rápido y concreto del ojo o apretando los puños fuertemente. Después, LaBerge activaba unos destellos de luz en sus ojos para ayudarles a recuperar el estado de consciencia del sueño. Así, el soñador era capaz de dominar conscientemente el sueño e incluso variar el resultado. Pongamos, por ejemplo, que usted está huyendo de algo. Usted se da cuenta de que se trata solo de un sueño. Entonces, puede coger el valor extra necesario para dar la vuelta y encararlo. Decir, ¿qué es esto? ¿Qué quieres? Y según mi experiencia, cuando usted hace esto, el sueño adquiere un matiz positivo, lo que significa que todo lo que anteriormente rechazaba por temor se convierte en algo agradable. Y tras haber afrontado estos miedos, aumenta la confianza en uno mismo. La idea de cambiar el curso de un sueño ha levantado mucha polémica. Muchos psicólogos opinan que el sujeto que sueña debería permitir que el sueño siguiera su curso para beneficiarse de todo el simbolismo onírico. Sin embargo, LaBerge opina que si se produce algún sueño que te captura, no es imprescindible saber lo que éste simboliza. Simplemente, si te preocupas de afrontarlo subconscientemente, serás capaz de resolver el problema que pueda contener.
La clase de argumento que manifiesta que no es conveniente dominar los sueños, yo creo equivale a afirmar que no es apropiado dominar los pensamientos. Los pensamientos deberían surgir fortuitamente, como sucede sin la mente consciente. Un gran número de psicólogos, defiendan o no esta teoría tan controvertida, se han sentido muy atraídos por el sueño lúcido, principalmente porque representa una manera nueva de variar voluntariamente nuestra consciencia. Mientras el soñar despierto, las fantasías, los sueños y el reposo son el material de las alteraciones corrientes y de la consciencia, existe otro tipo de alteraciones que posiblemente den origen a nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento de la mente. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se usan drogas psicoactivas y con la hipnosis? O al sufrir una operación que seccione la corteza cerebral en dos partes incapaces de comunicarse entre ellas. O cuando hay personas que desarrollan múltiples personalidades para enfrentarse a graves problemas mentales. ¿Qué tipo de transformaciones se producen entonces?